caluroso aplauso al Espíritu Santo, quien mora en la vida de nuestro pastor Freddy Martínez. Dios les bendiga, mis hermanos. Puedes desconectar el proyector, hijo, por favor. Bien, híjole, faltó mucha gente a una fiesta tan importante como es la fiesta del Espíritu Santo. Qué curioso. Es cuando más debería de venir la gente, porque es una fiesta del Señor. Es una de las fiestas sagradas de nuestro Señor y es, al menos, híjole, digo, ¿cómo vamos a faltar a una de las ordenanzas, uno de los mandamientos donde nos manda el Señor que necesitamos estar allí congregados y festejando que una vez Él no solo nos dio su palabra, hace ya casi 6,000 años, Él nos entregó su palabra ahí en el monte Sinai, ahí nos las dio. Y este es el día en que Moisés recibió la palabra del Señor. 3,300 años después, el pueblo de Israel recibió el Espíritu Santo. En el mismo día que fue entregada la palabra, el mismo día. Y hoy es el mismo día y por eso festejamos. Y qué triste que algunas personas como que no nos interesan las fiestas sagradas del Señor. Pero cuando se trata de un cumpleaños, no faltamos por nada del mundo. Tengo que estar con mi amigo, con mi pariente, porque es su cumpleaños, ¿verdad? Wow, eso es triste. Pero bueno, qué bueno que estamos aquí y nos vamos a alegrar delante del Señor, dándole gracias por su palabra, dándole gracias por su Espíritu. ¿Sí? ¿Cuántos vinieron a recibir de ello? Si tú no hablas lenguas, hoy vas a hablar lenguas. Si tú no habías sido bautizado en el poder del Espíritu de Dios, hoy vas a ser bautizado en el poder del Espíritu de Dios. El Señor le dijo a sus apóstoles: quédense ahí en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Así es que el Espíritu Santo es poder de lo alto. Poder de lo alto. ¿Cuántos quieren recibir poder de lo alto? Bien. Pues prepare su Biblia, prepare la escritura, porque hoy vamos a recibir poder de lo alto. Y bienvenido a mi amigo Nabor. Gracias por estar por acá, amigo. Nos vamos de misión dentro de un mes, el día 14, menos de un mes. El día 14 nos vamos de misión, vamos a ir a Guatemala y vamos a estar en Honduras. Y estamos recaudando fondos para el viaje. Y estamos también vendiendo Biblias para que las ganancias sirvan para los gastos del viaje. Las Biblias que estamos vendiendo son Biblias de estudio o Biblias normales nada más, pero son Biblia de las Américas y algunas de la traducción viviente, que son las dos Biblias que yo recomiendo que puedas leer. Así es que si estás interesado en alguna Biblia y apoyar al viaje misionero, pues acércate, ¿verdad? Aquí las tenemos. Si tú no tienes la Reina, si tú no tienes la Biblia de las Américas, solo tienes la Reina Valera, Biblia de las Américas o Nueva Traducción Viviente, pues acá está, ¿no? Gracias al Señor. Dios es bueno. Las palabras que tienes en la Biblia fueron traducidas de manuscritos griegos. Es muy barato, es caro, pero hablando ya de ese nivel, es más barato conseguir manuscritos griegos de segunda mano que los manuscritos originales hebreos. Entonces los copistas, los traductores, se van a esos manuscritos griegos, aunque estén mal. Y esos manuscritos griegos ya de segunda mano fueron traducidos de manuscritos arameos. Y esos manuscritos arameos fueron traducidos del texto hebreo. Entonces está el hebreo, luego el arameo, luego el griego y luego el idioma en que
en que está tu Biblia, ya sea en español o en inglés. Entonces la palabra ya llega totalmente muy diferente, o el texto llegó muy diferente a como es en el original. Ahora, en el hebreo, cuando tú hablas del Espíritu Santo, no se oye como cuando lo dices en español. Si yo digo el Espíritu Santo, se entiende como una persona masculina, ¿no es cierto? Pero en hebreo se dice la Ruach HaKodesh. Y cuando tú hablas de la Ruach HaKodesh, ya se oye y se ve allí como una persona femenina. La Ruach HaKodesh, en término femenino, ¿no? Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia en hebreo, te encuentras con la Ruach HaKodesh. Si tú nunca has oído que hay Espíritu Santo, tú necesitarías saber de qué está hablando viendo el contexto de la escritura. La palabra Ruach significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento. Así es que depende mucho del contexto para que tú pongas una de estas palabras. Son 8 palabras que tú, de esas 8 tú puedes escoger una para poder traducir lo que el texto hebreo quiere decirte. Pero aquí tendrías que poner mucha atención no solo en el contexto, sino en la raíz hebrea, en la cultura hebrea, para ver qué realmente quería decir ese texto. Si está diciendo que hay aliento, si está diciendo que hay aire o viento, o está diciendo que tal vez sea coraje, o tal vez sea temperamento. ¿De qué está hablando el contexto? Sin embargo, cuando la palabra Kodesh está enfrente de la palabra Ruach, nos está hablando de que hay algo que es santo y apartado. La palabra Kodesh significa santidad. Santo significa o viene de Kadosh, pero aquí es Kodesh, santidad. Entonces en español podría poner la, y ahí puedes escoger cualquiera de las 8 palabras de santidad. Así se entiende en el hebreo, santidad. ¿Por qué en término femenino? Porque cuando estamos hablando de la Ruach HaKodesh, en hebreo se entiende que estás hablando de la gloria de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aquí ya tiene sentido, porque puedes ponerte a pensar cómo es que nuestro Señor dijo que si tú ofendes al Hijo o si tú ofendes al Padre podrías tener perdón, pero si tú ofendes a la Ruach HaKodesh no hay perdón. ¿Por qué no hay perdón ahí? Porque estás ofendiendo a toda la gloria de la presencia de Dios. Porque donde está el Espíritu está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Estarías ofendiendo a toda la gloria de la divinidad de Dios. La primera vez que se menciona la Ruach la podemos encontrar en Génesis, Bereshit, Génesis capítulo 1, en el versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la Ruach de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora aquí podríamos ponerle cualquiera de las 8 palabras que ya viste en español. Sin embargo, tendrías que ver qué significa también eso de se movía sobre las aguas, para que tú pudieras entender qué podrías ponerle allí. Y esa palabra de se movía sobre las aguas viene del término hebreo Rahaf. Y Rahaf significa empollar, como cuando la gallina o el águila está empollando sus huevecillos para que haga o haya vida. Y así la Ruach
se movía la ruaj de Dios, hacía un rajaf la ruaj, o sea, empollando la tierra para darle calor y para darle vida. La gloria de la presencia del Señor se movía en esta tierra para dar vida en ella. En Juan capítulo 14, el Señor nos habla de esta ruaj y nos dice algo interesante para poder identificar qué es para nosotros la ruaj. Juan capítulo 14, verso 16 dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es ese consolador? La respuesta está en Juan 14, 26. Dice: mas el consolador, la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo o el Espíritu de santidad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora aquí vemos que la Ruach HaKodesh hace varias cosas. Número uno, consuela. Si nosotros creyéramos que la Ruach HaKodesh solo es una fuerza activa, como algunos lo piensan, si nosotros creyéramos que la Ruach HaKodesh solo es algo inanimado, que no tiene vida, ¿cómo es que consuela? Y el Señor dice: otro consolador. Está poniendo al Espíritu como alguien como Él. Enviará otro consolador, y no solo los consolará, sino enseñará. Es un maestro para nosotros. Algo inanimado, algo que no tiene vida, no puede enseñarte. Y no solo te enseñará, y dice te consolará, te enseñará, y dice y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así es que la Ruach HaKodesh nos consuela, nos enseña y nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha dicho. ¿Nunca te ha pasado que tienes que decir algo, no sabes qué decir, pero clamas al Señor y de repente dices cosas que ni tú sabes cómo salieron, de dónde vinieron? Y dices: ¿de dónde saqué eso? Ahí está el Espíritu Santo fluyendo en tu vida. ¿Qué tan importante es la gloria de la presencia de Dios hecha vida en nosotros? Con una personalidad divina que nos consuela, nos enseña y nos recuerda en las palabras del Señor. Yo creo que al Espíritu Santo no le vamos a conocer hasta que estemos allá arriba, pero podemos saber que está entre nosotros. Podemos saber que está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En Marcos capítulo 16, en el versículo 17, el Señor nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, a mis hijos. Estas señales seguirán a aquellos que son verdaderamente mis hijos, mis discípulos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Estas señales les van a seguir a aquellos que me recibieron en su corazón y caminan de acuerdo a mi voluntad. Estas son las señales. Ahí los vas a distinguir quiénes son, porque hay tanta gente que dice yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. O en griego, ¿no? Yo soy cristiano. ¿Cuánta gente se dice cristiana hoy día? Los mormones dicen que son cristianos. Los testigos dicen que son. Los cristianos dicen que son. Por ahí decían los antepasados: ni a cristinos llegan. Pero ¿quiénes son los verdaderos? Dice: estas señales los van a seguir.
Porque el Señor dijo: no todo aquel que me diga Señor entrará. Por sus frutos los conocerán. Estas señales les tienen que seguir. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta clase de personas que realmente son sus hijos no le hablan al pastor para que vaya a sacar el demonio de su casa, porque ellos sí son hijos de Dios. ¿Aló? Porque dice: estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A los pastores? A los que creen, a aquellos que han recibido al Señor, a aquellos que se dicen que son. Ellos saben que tienen el poder de echar fuera demonios. ¿Qué otra señal? La subrayé ahí. Hablarán nuevas lenguas. Si no hablas nuevas lenguas, ups, te falta esa señal todavía para realmente decir que eres. Porque son señales que seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Pastor, es que la Biblia dice que las lenguas no son para todos. Tienes que leerle bien allí, porque ahí en Corintios 12 dice que el don de lenguas no es para todos. Son dos cosas diferentes: el don de lenguas y las lenguas. La Escritura dice que algunos profetizan y algunos tienen don de lenguas. Son cosas diferentes. Cuando habla de lenguas también habla de idiomas. Don de idiomas, por ejemplo. Hay gente que tiene el don de idiomas. Se le facilita mucho hablar idiomas. A mí me gusta estar recolectando palabras e incluirlas a mi repertorio, en mi diccionario, en mi cerebro. Puedo decir algo, aunque sea poquito, en 8 diferentes idiomas. Puedo saludar, puedo despedirme, puedo preguntar su nombre, puedo decir ciertas cosas que necesito decir. Como hace poco en el autobús llegaron unos niños de África, de Somalia. Y yo tuve que aprender a decir: siéntate, cállate, no te pares. Todo eso lo tuve que aprender. Tuve que aprender a decirles bienvenidos. Tuve que aprender a saludarles en somalí. Y en mi trabajo me decían: ¿y cómo te puedes grabar todo ahí? No sé, puedo decir algo en 8 diferentes tipos de idiomas, 8 diferentes idiomas. Y yo quiero aprender más y estoy ampliando mi vocabulario. Cuando deje de trabajar en el autobús, esa es mi meta. Quiero meterme a la escuela y perfeccionar más cada uno de los idiomas. Ahorita pues el español lo hablamos todos, el inglés medio mucho, pero lo hablamos. Y quiero que el tercer idioma no se quede en un 10%, en un 20%, sino hacerlo crecer también. Y por lo menos poder hablar 5 idiomas perfectamente, por lo menos. ¿Sí? ¿Para quién tiene ese don? Don de lenguas. Pero hay una lengua especial de la cual está hablando aquí nuestro Señor. Y dice que es una señal que te tiene que seguir. Vemos también en Juan capítulo 20 cómo los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, pero no hablaron lenguas. Aquí en el versículo 22 dice: y habiendo dicho esto, quien el Señor, nuestro Señor, estaba ahí con ellos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban la Ruach HaKodesh, reciban el Espíritu Santo. Los apóstoles aquí estaban recibiendo el Espíritu Santo, pero no dice que hablaron en lenguas, ni en ningún versículo anterior ni posterior. En este versículo también puedes aprender, de este versículo también puedes aprender que los apóstoles no tenían al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vivía en plenitud en nuestro Señor. Sin embargo, antes de irse, dice: yo rogaré al Padre
para que también sobre ustedes venga el Espíritu Santo, o sea, la Ruach HaKodesh. Y claro, no podía morar en plenitud en uno de ellos, tenía que ser repartido entre todos. Y dice: reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, mas no hablaron en lenguas. Sin embargo les dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban ¿qué? Poder de lo alto. Así es que se quedaron en Jerusalén, y vemos la primera manifestación en Hechos capítulo 2. Yo creo que vayamos allá. Abre tu Biblia ahí, yo no lo puse aquí porque son 15 versículos. Y aquí en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, hoy, el día de Shavuot, en hebreo, Shavuot, diga Shavuot. Y en español, ¿no hablan español? Ay Dios, se les olvidó español. ¿Cómo se dice en español esta fiesta? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es griego. Ah, la hermana habla griego, viene de Grecia, yo creo. Eso es griego. Pentecostés, griego. Shavuot, hebreo. ¿Y en español? Hey, see, your man doesn't speak in Spanish. How come? ¿Qué pasó? ¿Nadie habla español aquí? Santo. ¿Nadie? Puros griegos. Puros griegos romanos. Nadie habla español. ¿No? A ver, levante la mano quien me dice en español cómo se dice. ¿Nadie? Santo Dios. ¿Dónde está Marta? Marta, ¿está arriba con los niños? Le iba a decir que va a tener que dar clases de español. No, de veras, nadie va a levantar su mano. Nadie sabe cómo se dice en español. Ahora sí me sorprendieron. Bien que hablan griego, pero no hablan español. A ver cómo se dice en hebreo. Shavuot. Bueno, ya se lo aprendió en hebreo. Shavuot. En griego, Pentecostés. En español, semanas. Mira qué fácil, ¿verdad? Semanas. Diga conmigo, semanas. Ah, sí lo pronuncia bien en español. Está muy bien. Ya estamos aprendiendo español. Semanas. Shavuot, Pentecostés, semanas. La fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Esta fiesta de las semanas se llamaba así porque después de la fiesta anterior, ¿cuál fue la fiesta anterior? ¿Cuál fue la fiesta anterior? Ay Dios. ¿Ah? Pesaj. La fiesta anterior fue Pesaj. Muy bien. La fiesta anterior fue Pesaj. También conocida en griego como ¿qué? Pascua. Pascua griego, Pesaj hebreo, y en español pasar por alto. Pasar por alto en español. Muy bien. Terminando esa fiesta, comenzaba en la cuenta del Omer. Se contaban 50 días. Por eso se le llamó la fiesta de las semanas, porque había que contar 50 días hasta la fiesta de las semanas, donde sacaban sus primeros frutos. No el primer fruto, no es la gavilla del primer fruto como lo festejamos. Esta es la fiesta de los primeros frutos. Traían todos los primeros frutos que habían salido y hacían un mercado tremendo en Jerusalén para poder vender y traer los primeros frutos hacia el sacerdote para que los meciera y fuera recibida toda la cosecha. Algo parecido a la fiesta del primer fruto que fue el domingo después de Pesaj. Algo parecido, nada más que es un poquito diferente. Aquí traían ellos todo eso y sobre todo acostumbraban a comer trigo y todo lo que salía de la cebada y todo lo que salía de la cosecha, y también leche, puros productos lácteos, recordando que el Señor nos dio la palabra del Señor donde fluye leche y miel. También miel comen, leche y miel, ¿sí? En estas fechas, en esa fecha no comen carne o no comían carne porque comían leche, no podían comer carne con leche ahí en Israel.
Así es que contaban esos 50 días y llegaba la fiesta de las semanas, donde fue entregada la Torá y donde fue derramado la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a sus vidas. Y aquí en Hechos 2 dice: cuando llegó el día de las semanas, el día de la fiesta, donde todos venían, ¿verdad? Ahora, aquí venían de todas partes. ¿Qué sucedió cuando el pueblo salió de Egipto y llegó al monte Sinai? ¿Quiénes venían con ellos? El día miércoles estudiamos eso y dice que venían con ellos de toda clase de gente. ¿Se dieron cuenta? Venían de toda clase de gente. Quizás estaban representadas ahí las 70 naciones, porque anteriormente habían 70 naciones. Y quizás estaban representando ahí las 70 naciones para recibir la palabra del Señor. Pero aquí en esta fiesta también estaban representadas las 70 naciones, me imagino yo, porque había de todas partes. Habían venido a Jerusalén porque era un mercado grande donde se vendía todo. Se vendía toda clase de productos del campo. Así que llegó el día de las semanas y estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aquí puedes considerar que eran idiomas. Dice, hablaban en otros idiomas. Y habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcentrados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban allí ¿quiénes? Los pardos, los medos, los elamitas, los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia. Cada uno de ellos hablaba diferente idioma, pero estaban ahí experimentando el don de lenguas, como ellos estaban hablando en diferentes idiomas. De Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Imagínate a un árabe estar hablando hebreo las maravillas del Señor. Imagínatelos ahí. Yo escuché y escuché también del Señor y escuché que sanaba enfermos, y empezaron a hablar todas esas cosas en el idioma de cada uno de ellos. ¿Cómo dice? ¿Cómo si ese egipcio está hablando hebreo? Hablaban en diferentes idiomas. Todos estaban asombrados, dice el versículo 12, y estaban perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Nunca va a faltar aquel que se burle de las lenguas. Yo me burlaba de las lenguas. Yo era uno de ellos. Ahí yo estaba, yo creo. Ahí estaba, burlándome. Muchos se burlan de esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera del día, que eran como las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y les recordó la profecía de que eso tenía que pasar. No era otra cosa más que la manifestación del Espíritu Santo cumpliendo la profecía de Joel. Y Pedro empezó a explicarles, porque ellos decían: ¿qué significa esto? Mira, lo que significa es que se está cumpliendo la profecía de Joel. Y aquí ven la primer manifestación del hablar en lenguas como idiomas. Muchos no entienden esto,
Muchos no entienden que son idiomas. Muchos no lo han comprendido. Sin embargo, podemos ver una manifestación en los discípulos de Juan. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice: y aconteció que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y se encontró algunos discípulos. Pedro venía de la sierra, las regiones superiores, y llegó a Efeso. Y ahí en Efeso se encontró a unos discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? ¿Por qué pregunto eso? Porque tal vez tú seas discípulo del Señor, pero no hables lenguas. Estás como estos que estaban aquí. Se encontró a estos discípulos y les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, en otras palabras les dijo: ¿hablan lenguas? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué le respondieron? Ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Como diciendo: ¿y qué es eso? ¿Con qué se come? Y Pablo, yo creo que se asombró en esos momentos, diciendo: son discípulos, o sea, gente que está estudiando la palabra de Dios y no saben nada del Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? Ahora, ¿no te da curiosidad pensar en que primero les habló y les dijo: recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron no. Y entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? ¿En qué pues fueron sumergidos? Que no fueron sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Como que para Pablo ya era común ser sumergido, ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Pero para ellos no. Ellos ni siquiera habían oído. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les predicó? Ellos contestaron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan, discípulos de Johanán. Y Pablo en el versículo 4 les empieza a explicar y les dice: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Yeshua, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora, escucharon esto y Pablo los rebautizó. ¿Pueden ver eso? Diciendo: ellos ya habían sido bautizados en el nombre de Juan. Dijo: no, ustedes tienen que ser bautizados en el nombre de Yeshua, hablando de su nombre hebreo, y Yeshua, su nombre original. Tienen que ser bautizados ahí. No es que yo fui bautizado allá en el bautismo de Juan, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Tienes que ser bautizado en el nombre de Yeshua. Ahí lo dice, sino que le borren. Tienes que ser bautizado. Y hay un punto ahí, y comienza el verso 6. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí en este texto no nos dice qué tipo de lenguas hablaban, si eran idiomas o no nos dice nada. Simplemente que hablaban lenguas. Hablaban lenguas, y que también hicieron, y profetizaban. En otras palabras, las profecías que salían de sus bocas estaban saliendo en lenguas. Fueron bautizados, y después de ser bautizados, puso sobre ellos su mano Pablo, y entonces hablaron en otras lenguas. ¿Estamos entendiendo que son sucesos diferentes? Cinco y 6 sucesos diferentes. Los bautiza en el nombre de Yeshua y luego les impone las manos y hablan lenguas. ¿Entendemos eso? Eran en total unos 12 hombres, dice el verso 7. 12 hombres. En 1 Corintios 13 nos habla de algo
diferente a lo que estamos viendo aquí, pero nos enseña que hay dos tipos de lenguas. 1 Corintios capítulo 13 verso 1, Pablo empieza hablando y dice: y si yo hablara lenguas humanas, di conmigo humanas. Esas lenguas humanas nos damos cuenta que son lenguas como idiomas que habitan aquí en la tierra. Son lenguas, son idiomas de los hombres. Pero también dice Pablo, lenguas humanas y qué, y angélicas o angelicales. Aquí Pablo nos enseña que no solo hay idiomas de los hombres, sino hay un idioma angelical. Y tal vez me digas: pastor, pero los ángeles hablan hebreo. Amén, hablan hebreo, pero hay una lengua angelical. ¿Y para qué es la lengua angelical? Si yo le hablo a Dios en mi idioma, ¿no me entiende? Sí te entiende, pero hay un idioma angelical. Ahora, ¿para qué sirve ese idioma angelical? Porque yo estoy seguro y estoy convencido que las lenguas que recibieron aquellos 12 hombres después del bautismo en el nombre de Yeshua fueron las lenguas angelicales, no las lenguas humanas. Y Pablo empieza a explicar de este tipo de lenguas angelicales en el siguiente capítulo, en el capítulo 14. Edgar dice: procuren alcanzar el amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Yo quiero hacer una pausa ahí para que tú entiendas. Dice: el que habla en lenguas no habla ¿a quién? Obviamente aquí no está hablando de los idiomas, está hablando de la lengua angelical, del idioma angelical. ¿Por qué? Porque dice que el que habla ese tipo de lenguas no está hablando a los hombres. Los idiomas de hombres es para comunicarlos con los hombres. Pero aquí dice que aquí la lengua, dice: el que habla lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Y te dice ¿por qué? Dice: pues nadie entiende. Ahí le pusieron lo entre cursiva para una agregación que hicieron ahí. Pues nadie entiende. Nadie entiende. Le está hablando a Dios. Dice: sino que en su espíritu habla ¿qué? Misterios, o sea, misterios, cosas que no podemos comprender. En otras palabras, si yo me paro aquí y te digo: hi, how are you? Tú me puedes entender, son idiomas que habla a los hombres. Pero si yo te digo: tú no sabes qué estoy diciendo, ni yo tampoco. Por el Espíritu dice que habla misterios, lenguas humanas y lenguas ¿qué? Angelicales. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Verso 4: el que habla lenguas, asimismo ¿qué? Se edifica. El que profetiza edifica la iglesia. Así es que aquí vemos que las lenguas son para dos cosas: para hablar con Dios y para edificarnos a nosotros mismos. No es que Dios no te entienda si tú le hablas tu idioma. Dios te entiende perfectamente bien. Pero las lenguas angelicales nos sirven para poner una conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y el enemigo no entiende eso tampoco. Solo tú y Dios. Hay una conexión espiritual en las lenguas para que tú crezcas, para que tú te edifiques. Pablo dice: el espiritual entiende lo que yo digo, pero el natural, el carnal, no entiende lo que yo digo. Piensa que estoy loco, dice Pablo. ¿Por qué? Cuando tú hablas lenguas te edificas y creces espiritualmente y logras comprender cosas que antes no comprendías. Fíjese el versículo 13. Por tanto, el que habla lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Ahora, si las lenguas de las cuales tenemos que ser bautizados fueran idiomas, ¿por qué tendría yo que pedir en oración poder interpretar?
Si yo les digo thank you very much, yo no creo que deba de orar a Dios para que el Señor me dé la revelación e interpretar lo que yo acabo de decir. Por supuesto que no. Si yo hablo otros idiomas humanos, sé lo que estoy diciendo, pero no así en las lenguas angelicales. No sabemos, no comprendemos, no entendemos lo que estamos diciendo. Mira el verso 14. Porque si yo oro, ahora aquí habla de dos cosas. Aquí habla de hablar y luego de orar. Dice, si yo oro en lenguas, ¿quién ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo no entiendo nada de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo de hacer? Dice Pablo. Oraré con el espíritu. Oré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Padre, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que hoy nos visita. Cantaré con el espíritu, una masale que te revesó y la malabajala masando magnemai. Pero cantaré también con el entendimiento. Bendito eres, Señor, digno de alabanza, digno de honra. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban el hablar en lenguas, dice Pablo terminando, pero todo hágase decentemente y con orden. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Si las lenguas no fueran para todos, Pablo no diría yo quisiera que todos hablen en lenguas. Si las lenguas no fueran para todos, tampoco nuestro Señor hubiera dicho, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Las lenguas angelicales son para todos. Las lenguas humanas no son para todos. Algunos profetizan, algunos tienen don de lenguas humanas. Pero las lenguas angelicales, todo aquel que cree debería de tenerlas. Todo aquel que cree debería de recibirlas. Pastor, pero yo no he recibido. No, sí he recibido, pero no lo has querido usar. Estaba yo sentado en la tercera banca. El pastor estaba predicando y al final hizo un llamado y dijo, todo aquel que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase aquí al frente. Y fue Saúl y me dijo, ven, pasa, Freddy. Y le dije, no, yo no quiero pasar. Dice, ven, pasa a recibir el bautismo del Espíritu Santo. No, yo tengo miedo. Pasa. Me convenció y pasé. Me paré ahí al frente y dije, Señor, si es tuyo, yo lo quiero. Si no es tuyo, no quiero nada de eso. Yo me burlaba de los que hablaban lenguas. Fui forzado a pasar y me paré ahí y le dije, si es tuyo lo quiero recibir, y si no es tuyo no lo quiero. Y el pastor comenzó a orar por cada una de las personas que estábamos allí. Y las personas, yo vi que empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y llegó conmigo y empezó a orar. Y terminó de orar y yo no sentí nada. Y me dijo el pastor, el bautismo del Espíritu Santo ya lo tienes, y cuando lo creas será manifestado. Y continuó con los demás. Y yo volví a mi banca y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué yo no hablé lenguas? Mi mente estaba analizando mucho, más que mi corazón. Había mucha incredulidad aquí. Yo tal vez quería que el Espíritu Santo me moviera la lengua. Yo tal vez creía que se me iba a intumir. Yo creí que tal vez iba a venir fuego de arriba y iba a sentir algo poderoso. ¿Sabes qué? No siempre va a ser así. No siempre. Yo tenía que haber hablado, yo no quise hacerlo. Yo estaba esperando alguna manifestación en lugar de yo empezar a hablar, pero no lo hice. Dice la palabra del Señor que Pedro estaba predicando la palabra cuando de repente cae el Espíritu Santo y los que estaban oyendo el discurso comenzaron a hablar en otras lenguas. A veces no necesitas ni que oren por ti. Así es que cuando yo regresé a México, yo iba caminando todo contristado porque tenía problemas con mis padres. Y al caminar pasé junto a una iglesia.
Y al pasar por esa iglesia escuché que cantaban las alabanzas que yo había aprendido en Estados Unidos. Me regresé y me metí. Y estaba la alabanza y me paré ahí y yo empecé a cantar con ellos. Y me gustó. Así es que me congregué, empecé a ir cada domingo. Pero uno de esos domingos estaban cantando: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Y de repente yo estaba ahí llorando y dije: Señor, llévame a tu presencia. Yo quiero estar con tu presencia. Yo estaba todavía confundido entre el catolicismo y el cristianismo. En la mañana me iba a la misa y en las tardes me iba al servicio. Yo tenía hambre de Dios, pero no sabía cómo. Yo lo buscaba. Las raíces católicas todavía estaban muy fuertes en mí, por la inculcación de los padres, porque estuve en un seminario. Así es que yo me iba al catolicismo para cumplir y me venía a la iglesia cristiana porque me gustaba. Y un día, cuando estábamos cantando ese canto, quebrantado y confundido, yo le decía: llévame a tu presencia, Señor. Y de repente el que estaba tocando la guitarra empezó a cantar en lenguas. Y empezó a fluir en lenguas este hermano con la guitarra. Y yo también, pero no me di cuenta. Yo no me di cuenta que estaba con mis manos levantadas cantando en lenguas, igual que toda la congregación, porque toda la congregación empezó a cantar en lenguas. Toda la congregación. Los hermanos sacan la alabanza tocando y cantando, y toda la congregación cantando a una sola voz. Había un fluir del Espíritu Santo como no tienes idea. Yo no me había dado cuenta que estaba en medio de todo eso, sino que de repente hubo un shelah, hubo un silencio. Y yo seguía llorando, derramando mis lágrimas. Y cuando hubo ese silencio, unas bancas detrás de mí, se para una mujer y empieza a profetizar en lenguas. Y cuando ella habla en lenguas, yo pude entender perfectamente lo que ella decía. Dos bancas atrás de mí se para un varón y empieza a interpretar las lenguas de aquella mujer. Y ¿sabes qué? Cuando escuché que él dijo lo mismo que yo había entendido, yo me quebranté tremendamente. Caí al piso llorando como un niño, pidiéndole perdón a Dios. Me di cuenta que yo estaba hablando en lenguas también, y comencé a pedirle perdón al Señor, diciéndole: ahora sé que soy un hijo tuyo. Mi problema de identidad se había roto en esos momentos. Había reconocido quién era yo en Él. Y le dije: y tú eres mi Dios. Yo jamás volví a la iglesia católica desde entonces. Me seguí congregando ahí domingo tras domingo, en los dos servicios que tenía el domingo y en la semana el miércoles. Me uní al grupo juvenil y empecé a crecer espiritualmente. Así es que, amado, yo sé qué es vivir sin el poder del Espíritu Santo. Yo viví un cristianismo de meses sin el bautismo del Espíritu Santo. Y luego viví un cristianismo, ya tengo 28 años viviendo un cristianismo, pero con el fluir del Espíritu de Dios en mi vida. Y es bien diferente, bien diferente. Yo sé que aquí hay mucha gente que todavía no habla lenguas. Yo sé que aquí hay gente que todavía no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuál sea la situación, yo no sé. Yo sé que aquí hay gente, han orado por ti, no has hablado en lenguas. ¿Qué está pasando? Es solo tú con Dios. Es solo tú con Dios. Pero cuando experimentes esto que te estoy hablando, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser diferente. Mi vida fue totalmente diferente desde que yo empecé a hablar en lenguas. Ponte de pie. Gracias, Señor. Toda Rabadonai. Cierra tus ojos. Y esta es una mañana hermosa, donde tú puedes recibir de su unción, donde tú puedes recibir de su Espíritu. Solo ríndete a Él. Yo quisiera que pasaran aquí al frente las personas que quieran hoy recibir poder de lo alto.
tú dile: Señor, yo he venido aquí en este día hermoso. Yo quiero recibir poder de lo alto. Yo quiero recibir el bautismo de tu Espíritu Santo, como lo hicieron aquellos discípulos de Efeso. Amado hermano, si tú quieres recibir ese bautismo, o si tú quieres confirmar ese bautismo del Espíritu Santo, pasa aquí al frente. No te rindas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Pasa al frente ahora. Déjame orar por ti. Y si tú ya hablas lenguas, si tú ya tienes el bautismo del Espíritu Santo, comienza a adorar, comienza a cantar en lenguas, comienza a fluir en lenguas. Yo te pido, Señor, que tú vengas y tomes el trono. Yo sé que tú vienes ahí. Nabor, ¿me ayudas a orar por él? Kobashama Sabajalabasanda, Señor. Quiero boshamo koroboshanda. Ven, hermano, ven. Ayúdame a orar por él. Ven. Ministrale, koroboshama. Ministrale, hermano. Oh, llena hoy, papá. Llena hoy, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo tu gloria y majestad. Oh, Mayare, déjalo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Padre, ahora, Señor, yo declaro, Señor, que son bautizados, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Ahora empieza a hablar otras lenguas. Ahora creyendo en el nombre de Yeshua. Ahí está, fluye. Eres mi fuerza. Hable lenguas ahora. Eres mi ayuda. Ahí está, Espíritu de Dios, yo lo puedo sentir.
Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome. Ora en lenguas, hermano, ora en lenguas conmigo. Si usted está ahí y no pasó, usted tiene el Espíritu Santo, entonces ore en lenguas. Órenle, no digan nada en el entendimiento, nada en el entendimiento, pura lengua, vamos, fluya, fluya, fluya. Más, papá, más, dale más. Hable lenguas, hermanos, hable lenguas. Ahí lo tienen, fluyan, rabajarabashanda. Que tu Espíritu Santo hoy caiga, Señor. Que tu Espíritu Santo hoy sea derramado, Padre. Mira, rabajarabashanda. Ahora sé bautizado en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Recíbelo, rabakarabashanda, rabakarabakotoroboyanda, rabashanda. Mira, rabakarabashanda, recíbelo. Recibe el Espíritu Santo hoy. Mira, rabakarabashanda, rabakarabashanda, rabakoroboshanda. Yo lo creo. Yo creo que ustedes están recibiendo el poder del Espíritu Santo. Hablen en lenguas ahora. Solo créanlo. Fluyan, experimentenlo. Van a ver una edificación espiritual como nunca en sus vidas. Ira bakara basanda, rabakato robo y alabanda. Ira basama rabakara basanda, rabakoro basanda, rabakero. Ira mayendo robo está la basea bayi. Ira malabaye. Ira basama karamayi. Le voy a pedir, congregación Shekinah, que se acerque acá al frente. Venga para acá al frente, siga hablando en lenguas, pero venga hacia acá. Hagan un círculo aquí. Ayuden mujeres para que se paren así alrededor. Mis hermanos, toda la congregación, venga. Siga orando en lenguas, congregación. Siga orando en lenguas. Hagan esta rueda aquí. Fluye, Señor, fluye. Mira, bajaba, llama, alabasa. Y robocotorobo, llama, alabayanda, y carabasanda, rabaca, fluye, Señor, fluye, rabaca, alabasanda. Y bucorobo, oh, salabayera, baye, soloboy. Hermoso Espíritu, fluye, rabaca, alabayanda, bayende, rebecotorobo, llama. Ira makala mayendo robo shega, bájale mayendo robo kotorobo yanda. Fluye, oh fluye. Ira maye, shamale bekatarra bayendo. Ya tienes la unción, ya tienes el Espíritu Santo. Solo créelo, habla lenguas, abre tu boca. Comienza a decir esas palabras que tú no entiendes. Pero el Señor va a ir llenándolas. El Señor va a ir haciéndolo y te va a dar más y más y más. Solo cree. Ir a bajar la bashanda, la bacarobo y el shanda. Solo créelo, rabocotorobo shanda. Al que cree todo es posible, dice el Señor. Rabocorobo shama la mayende. Ir a bacar a bashanda, la bacaraba shanda, rabocotorobo yanda. Y bajamos a la mayende, rabocorobo shanda. Y era bajar la bashanda. Ahora baja la mayende. Bokorobo shamaela. Y en el cara bashanda, la bacatara bayenda, la basha. Y el bokorobo shama la bayenda, la bacá. Y la bacara bashanda, la baquere besotorobo y la bashama. Y
Gracias. Ahí está Miguel, ahí está este. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey porque el Espíritu Santo se está moviendo? ¿Cuántos podemos hacer una fiesta el día de hoy? Amén. Vamos. Vamos. Porque soy tu hijo. Porque soy tu hijo. ¿Cuántos quieren danzar con libertad? No se vayan, aquí quédense. Estamos haciendo fiesta delante del Señor, amén. Vamos a terminar aquí en el altar, gozándonos con gozo, con alegría. Soy tu hijo. Aleluya. Hoy quiero danzar con libertad. Porque soy tu hijo. Porque soy tu hijo. Aleluya. Te damos, Señor. A ver esas palmas, que se oiga. Palmas de alegría delante del Señor, haciendo fiesta para Podemos sentir tu gozo. Podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Podemos sentir tu gozo. podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. ¿Cuántos son libres? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos, hermanos, ¿cuántos son libres aquí? Que somos libres. Que somos libres por tu sangre. Oh, libres soy. Que somos libres. Que somos libres por tu sangre. Libres soy. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. A ver cuántos pueden danzar. Puedo danzar y disfrutar. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Que somos libres. ¿Cuántos son libres? Que somos libres por
por tu sangre, libre soy, que somos libres, que somos libres, por tu sangre, libre soy, Somos libres. libre soy. Aleluya. No, hombre, si parece que no comieron, pues. Ni parece fiesta, parece velorio. Levante sus manos al cielo. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro delante de ti. Que te dé fortaleza, que te dé prosperidad. Que esta semana, que es una fiesta de Shabbat, que esta semana, que es la fiesta del Espíritu Santo, que vivas una semana llena del Espíritu Santo y que sientas sus manifestaciones. No pares de hablar en lenguas durante esta semana. Deja que Él te hable, deja que Él te revele, deja que Él te muestre cosas grandiosas en el nombre poderoso de su Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que Dios te bendiga ricamente. Dale un abrazo a aquel que viene por primera vez. Dale un abrazo a tus hermanos. Nos vemos la próxima.